Buenas tardes, queridos hermanos que están conectados a esta hora para escuchar la palabra de Dios. Un jueves más de estudio bíblico en el Evangelio de Lucas, el hermoso Evangelio que ya empezamos hace un tiempo y que nos ayuda a poder concentrarnos en la persona del Señor Jesucristo como el tema central, el tema principal, obviamente, de un Evangelio, pero también para que podamos nosotros entender el propósito que tenía Lucas, que era mostrar que Jesús era el Salvador, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. El Evangelio de Lucas es mucho más, abarca mucho más todavía porque habla de el Salvador, el Señor Jesucristo como un Salvador para todas las etnias, para todas las naciones. Y esto va a quedar plasmado de una manera evidente a través de lo que vamos a ver en esta tarde. Normalmente las genealogías en la Biblia son como aquellas lecturas que se pasan por alto, generalmente no se estudian, normalmente no se profundiza un poco más en ellas para conocer al menos cuál es el propósito, cuál es la razón por la cual están estos árboles genealógicos en las Escrituras. Desde Génesis en adelante tenemos muchas genealogías y en el Nuevo Testamento, particularmente de la persona de Jesús, hay al menos dos. Dos con diferencias, bastantes diferencias en algunos aspectos, pero que pueden ser conciliadas sin ningún tipo de problema. ¿Qué es lo que es una genealogía? Una genealogía es un registro de los antepasados nuestros en términos de linaje, es decir, de procedencia familiar o filial. Cuando hablamos de genealogía, normalmente nosotros que estamos en el presente miramos retrospectivamente a la historia de nuestros antepasados y lo que quisiéramos es encontrar algunos nobles y buenos, algunas personas que fueron importantes en la sociedad de su tiempo, que hicieron alguna contribución de tal manera que tuvieron algún tipo de reconocimiento. Esta es una de las razones por las que la gente estudia muchas veces su genealogía. Desean descubrir si sus antepasados eran o no personas importantes. Sin embargo, personas que vinieron antes de nosotros, sin excepción de cualquier familia, independiente de la importancia que haya tenido en medio de esta sociedad, independiente de lo que haya hecho y el reconocimiento que haya tenido en su tiempo, no obstante, todas las personas eran profundamente defectuosas como nosotros. Es decir, la característica de cualquier árbol genealógico, de cualquier familia, era obviamente de que eran pecadores, eran personas igualmente pecadores como nosotros. Podemos deducir de esto que el mero hecho de que eran seres humanos, ¿cierto?, los hacía entonces, en consecuencia, seres falibles y por consiguiente delante de Dios, habiendo estado destituido de la gloria de Dios, como dice la palabra de Dios, por causa de su condición pecaminosa, a no ser de que hubiesen llegado al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesucristo. Además, en la misma Biblia nosotros tenemos ejemplos claros de lo que estamos diciendo respecto a la imperfección, es decir, a la pecaminosidad de los antepasados. Consideremos, por ejemplo, algunos de los miembros de la genealogía en el Antiguo Testamento. Taré, padre de Abraham, era, según el registro bíblico, un idólatra. Abraham era un mentiroso, casi podríamos decir compulsivo, al menos al principio de su desarrollo espiritual. Obviamente, cuando posteriormente la fe de él fue afirmándose, fue madurando, ya era un hombre íntegro. Sin embargo, lo era al principio un mentiroso. Jacob era un tramposo y un ladrón, una persona que se aprovechaba, ¿cierto?, de forma de sacar provecho, valga la redundancia, de algunas situaciones de negocios particularmente. Judá era una persona que incluso se juntó con prostitutas. Ahora, se juntó con una mujer creyendo que era prostituta, que estaba junto al camino y que era su nuera. David llegó a ser como bien sabemos, un adúltero e igualmente un asesino, de tal manera que todas estas personas, sin excepción, muestran su linaje, digamos, cualquier linaje que sea muestra su condición pecaminosa. Hasta Adán, obviamente. Hasta ahí llegamos, todo árbol genealógico de cualquier persona en cualquier parte del mundo, de cualquier condición social o económica, llega
definitivamente hasta Adán, el padre de la raza humana en el sentido terrenal. En la raíz del principal árbol de familia, como cualquier genealogía, el que está en el Evangelio de Lucas registra también una larga fila de pecadores. De tal manera que cuando consideramos nosotros nuestra genealogía, siempre vamos a mirar hacia atrás y vamos a ver un reguero de pecado, porque eso somos desde que fuimos engendrados en el vientre de nuestra madre, hasta llegar inclusive a Adán. Ahora, lo que registra Lucas aquí, también Mateo lo hace, colocándolo al principio del Evangelio. Lucas lo coloca en esta parte, vamos a ver por qué razones específicas, contextuales y razones de propósito principalmente. En el caso de la genealogía de Jesús, si obviamos a la primera persona, obviamente que es el Señor Jesucristo, y seguimos hacia abajo, obviamente vamos a encontrar también, ¿qué cosa? A pecadores. Todos aquellos que muestra el registro genealógico eran pecadores, excepto la persona con la cual se inicia esta genealogía. Cada uno de los hombres que están en nuestro árbol genealógico murieron. ¿Por qué murieron? Porque eran pecadores. La paga del pecado es muerte. El capítulo 5 de Génesis da cuenta de ello. Es el capítulo de la muerte y comienza con Adán hecho a imagen y semejanza de Dios, capítulo 5, versículo 1, por ejemplo, y luego continúa, y esto es significativo, con los descendientes de Adán, Génesis capítulo 5, versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Si lo comparamos con el versículo 1, que dice, este es el libro de las genealogías, de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Y luego dice que Adán engendró un hijo a su imagen, conforme a su semejanza, conforme a su imagen. Obviamente esto ya fuera del huerto y en consecuencia con el pecado inherente ya en su corazón, de tal forma que él lo que transmitió a sus descendientes inmediato fue la condición pecaminosa. El capítulo 5 de Génesis es muy triste porque es como una especie de estribillo de una canción fúnebre, podríamos decir, que se reitera una y otra vez y murió, y murió, y murió, y engendró hijos e hijas y murió, y engendró hijos e hijas y vivió tantos años y murió. Como si el Espíritu Santo quisiera enfatizar esta verdad devastadora, mostrando de que lo que Dios le dijo a Adán en el huerto del Edén, que si comes de esta fruta que está en medio del huerto, del árbol que está en medio del huerto, ciertamente morirás. Y efectivamente, en términos humanos, en términos físicos, biológicos, eso se manifestó también posteriormente. Obviamente, desde el punto de vista espiritual, también la muerte fue inmediata. Lo otro fue consecuencia. Esto muestra, entonces, dos cosas esenciales. Todas las generaciones anteriores, partiendo desde Adán, son pecadores. Y como somos pecadores, entonces todos también vamos a morir como consecuencia. Ahora, Adán es el representante de la raza caída. Todos aquellos que procedemos de él somos pecadores y caminamos en consecuencia rumbo a la muerte. Esto es lo que nos recuerda nuestra genealogía. Si nosotros vemos nuestro árbol genealógico hasta el final, hasta Adán, lo que hay no es esperanza, no es alegría, no es satisfacción. Al contrario, no hay esperanza en Adán. En Adán todos mueren, dice Pablo. El pecado entró al mundo por un hombre y a través de él, el pecado, la muerte. Esta verdad incómoda produce una tercera observación que necesariamente tenemos que hacer aquí. Pecadores, muertos en consecuencia, rumbo a la muerte. Y la tercera es lo que deja en evidencia esto. La necesidad de gracia. La gran necesidad de la gracia de Dios. ¿Qué significa esto? Que si Dios no se compadece de nosotros en un acto soberano de su pura gracia, no tenemos ninguna esperanza. No tenemos ninguna esperanza. Pecadores rumbo a la muerte, no solo física, sino también espiritual. En consecuencia, necesitamos con desesperación de la gracia de Dios en nosotros. Es lo que nos indica nuestra genealogía. Necesitamos desesperadamente la gracia de Dios en nosotros.
Y esto es lo que parece estar en la mente del médico amado de Lucas cuando hace este registro genealógico. Cuando Lucas escribe sobre la genealogía de Jesús en esta parte de su evangelio, pareciera estar pensando, aquí hay una sola forma en que esta gracia se puede manifestar y hay una sola persona en la cual esta gracia se va a manifestar. Como dijimos al principio, a diferencia de Mateo que comienza con la genealogía de Jesús, Lucas la inserta después de la ceremonia del bautismo, como vimos en la última entrega de este estudio, y antes de la tentación en el desierto. Entre el bautismo y la tentación en el desierto. Este contexto no deja de ser llamativo porque Jesús se bautiza para que se cumpla toda justicia, según lo que dice Mateo, identificándose con aquellos que vino a salvar, aquellos que necesitaban desesperadamente de su gracia. Y para ello debía vencer donde el primer Adán fracasó en su confrontación con el diablo. Ahí está la tentación. Está la aprobación de Dios en el bautismo y luego está el poder de Dios obrando en él, el Espíritu Santo, dándole la victoria en el desierto. Antes de eso, entonces, viene la genealogía. Esto es concordante con el hecho de que el propósito de Lucas, que escribía a los gentiles primeramente, era el de mirar hacia atrás hasta el mismo Adán en la genealogía de Jesús para indicar que donde fracasó Adán y trajo consigo el pecado y la muerte, Jesús, el Mesías descendiente de Adán, pero sin pecado, venía a vencer para traer vida e inmortalidad. Ahí están las dos cabezas federales, la cabeza federal de la raza caída, la cabeza federal de la raza redimida, Jesucristo. Esta es la razón esencial, seguramente por la cual Lucas coloca en este contexto la genealogía de Jesús. Ahora, Jesús vino no a un pueblo solamente en particular, sino a personas de todas las naciones. Por eso es que Lucas mira hacia atrás hasta el mismo padre de la raza humana. De allí la gran diferencia con la genealogía que presenta Mateo, que parte de Abraham, el padre de la nación judía. Y esto es lógico. ¿Por qué? Porque los destinatarios principales, el objetivo central de Mateo era mostrar que Jesús era el Mesías a los judíos principalmente. Mientras que para Lucas era para los gentiles, es decir, para todo el mundo. Alguien escribió, los comentaristas generalmente coinciden en que el trazar la ascendencia de Jesús a Adán, Lucas enfatiza la relevancia universal de Jesús. Jesús es el Redentor no solo para Israel, sino para toda la humanidad descendiente de Adán. De allí la razón por la cual llega hasta Adán y hasta Dios posteriormente. Sin embargo, es muy probable que Lucas también tenga la intención de identificar a Jesús, como recién dijimos, como el último Adán o el segundo Adán. Esto se puede ver en la estructura de la narración de Lucas, que sitúa la tentación de Jesús directamente después de la genealogía que concluye con hijo de Adán, hijo de Dios. Y luego la primera tentación que va a tener el Señor Jesucristo en el desierto por parte del diablo va a decir, si eres hijo de Dios. ¿Ven la conexión? Así Jesús no solo es descendiente de Adán, sino que también supera la tentación en contraste con Adán. Y esa es la razón por la cual contextualmente coloca aquí el relato de la genealogía. Todas estas observaciones preliminares nos llevan a considerar la importancia de la genealogía de Jesús para nosotros hoy. No se trata solo del conocimiento de sus antepasados humanos, sino de su identificación con los seres humanos de todas las naciones, más allá de su linaje étnico, sin dejar de ser el Hijo de Dios. Dios y hombre, al mismo tiempo, para cumplir su misión de llevar a los hijos de los hombres a ser hijos de Dios. Esa es la razón principal, como bien sabemos, doctrinalmente y teológicamente. Pero Lucas aquí está mostrando la genealogía de Jesús para ver que solamente en el Señor Jesucristo podemos recibir la gracia que desesperadamente necesitamos
por nuestra condición pecaminosa. Por tanto, cuando revisamos nuestra genealogía, encontramos ¿qué cosa? Pecado, encontramos muerte y nada más que eso, desesperanza en Adán. Pero cuando interviene Jesús, las cosas cambian y eso es lo que vamos a ver enseguida. Respecto a las diferencias que hay entre la genealogía descrita por Mateo en el capítulo 1 de su Evangelio y Lucas, no vamos a ahondar mayormente. Para ello recomendamos una buena armonía de los Evangelios, algún libro donde puedan encontrar estos trabajos que hacen los teólogos, que son muy buenos obviamente y necesarios, pero el estudio de hoy no alcanzamos a eso. O un estudio de los Evangelios sinópticos comparados también. Es una buena herramienta para ver cómo se pueden conciliar o reconciliar las supuestas o aparentes contradicciones que hay entre una y otra genealogía. Esto será suficiente para saber que no existen diferencias irreconciliables, sino que tienen una explicación clara al respecto. Esta genealogía no tendría mayor relevancia, aun si fuera el árbol genealógico de los más ilustres hombres de esta tierra. No tendría ninguna mayor importancia. Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Sin embargo, esta genealogía es esperanzadora porque comienza de esta manera. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo. Y ahí comienza la genealogía. Jesús es el que da sentido a esta genealogía. Jesús es el que cambia una genealogía de desesperanza en una genealogía de esperanza. Jesús es el que cambia una genealogía de deshonra en una genealogía de gloria. Si Jesús está en ella, todo se revierte, todo es distinto. De hecho, comienza con Jesús hasta llegar a Dios, como vemos. Al final dice, comienza con Jesús, luego termina en el versículo 38 con Hijo de Dios. Jesús es el que hace la diferencia. Es Jesús el que cambia absolutamente el destino de los hombres. Es Jesús quien se identifica con aquellos que viene a salvar. Es Jesús quien se hace hombre tal como nosotros, pero sin pecado, para venir a vivir la vida que el Padre exige de nosotros. Es Jesús quien no se avergüenza de llamarnos hermanos. Dice el autor de Hebreos, tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hebreos capítulo 2, versículo 11. Se identifica con nuestra necesidad principal, la necesidad de gracia, porque era imposible que nosotros con nuestros esfuerzos, con nuestras obras, llegáramos a complacer la perfecta justicia o cumplir la perfecta justicia que Dios exigía. Y como Dios no rebaja sus demandas, entonces el Señor Jesús viene a cumplir en nuestro lugar, por nosotros y para nuestro beneficio. Por tanto, lo que hace diferente esta genealogía es la presencia de Jesús en ella. Es Jesús quien viene a morir la muerte que nosotros merecíamos cargando con nuestro pecado en la cruz. Eso dice proféticamente alrededor de 700 a 740 años antes de Cristo el profeta Isaías. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Por eso, esta genealogía, en lugar de ser una de muerte y deshonra, viene a ser una de vida y de gloria. Es significativo esto. Debemos tenerlo siempre en mente cuando vamos a revisar este texto y también el caso de la genealogía de Mateo. No vamos a examinar versículo a versículo en este caso, porque obviamente hay personajes importantes ahí desde el punto de vista teológico y a eso nos vamos a abocar, pero principalmente vamos a tener en cuenta como contexto general para poder entender un poquito más esto y aplicarlo a nosotros en el día de hoy, que estos vínculos o estas relaciones genealógicas o de linaje que se aprecian en esta genealogía en conjunto son una buena descripción de Jesús el Mesías. Y eso es lo que veremos particularmente en el día de hoy. Son una buena descripción, un resumen, una síntesis
de lo que el Señor Jesucristo es e hizo por nosotros. Vamos a leer el capítulo 3 de Lucas, versículos 23 al 38. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de Cosam, hijo de Elmodam, hijo de Er, hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliakim, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Booz, hijo de Salmón, hijo de Nazón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Rom, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragau, hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Maaleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Aquí tenemos entonces el árbol genealógico del Señor Jesucristo y hay 4 relaciones vitales que yo quisiera detenerme en ella. Vínculos especiales, filiación que muestra humanamente de dónde viene el Señor Jesucristo y también del punto de vista divino para poder entender un poquito más de qué se trata esto y cuáles son las enseñanzas que podemos extraer de este párrafo. Lo primero que vamos a ver, y vamos a comenzar de abajo hacia adelante, hacia arriba, en estas 4 relaciones o 4 vínculos importantes que nos enseñan algo del Señor Jesucristo y sintetizan de alguna manera algo de su carácter y de su obra. Vamos a empezar con el último. Finalmente termina el versículo 38, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Comienza con Jesús y termina con hijo de Dios. Y esta es la relación, la filiación más importante, obviamente, del Señor Jesucristo. Y esto es lo que marca la diferencia, porque si Jesús solamente fuera un hijo de Adán, evidentemente significaría que Él también vino a esta tierra con pecado. Y si vino con pecado, no puede ser en consecuencia el Salvador. Su obra no tendría mayor significación y mayor trascendencia. Por eso, lo primero que vemos es Jesús como hijo de Dios. Es muy interesante que Lucas lleve la genealogía partiendo de Jesús hasta el mismo Dios. En el versículo 38b dice hijo de Dios. Esta vinculación en la persona de Jesús es única, es exclusiva, es singular. No existe ninguna otra filiación como esta, como la que Jesús manifiesta. Jesús es hijo de Dios no en la forma en que lo fue Adán y todos sus descendientes por creación, sino que Jesús es hijo de Dios por filiación, al compartir su misma naturaleza y atributos. Como bien sabemos, eso es lo que dice la cristología, en términos generales, lo que revela las Escrituras respecto del Señor Jesucristo. Jesús es hijo de Dios en una forma única y exclusiva, porque comparte su misma naturaleza, su misma esencia. Ya a María, el ángel había dicho que el hijo que nacería de su vientre sería llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y con su sombra te cubrirá, y el poder Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Adán llevaba la imagen de Dios. Jesús es la imagen de Dios.
Adán llevaba la imagen de Dios, Jesús es la imagen de Dios. Adán llevaba la imagen de Dios intacta al principio cuando fue creado sin pecado, pero la distorsionó cuando cayó en pecado. Por lo que cada uno de sus descendientes sin distinción traen la imagen de Dios empañada por causa del pecado de Adán. Pero Jesús, por el hecho de ser hijo de Dios, en esencia, es la imagen de Dios perfecta, sin mancha, absolutamente perfecta, por lo que cuando asumió nuestra naturaleza humana, mantuvo su identidad como hijo de Dios. Y ahí está la diferencia notable, y por ese hecho la genealogía de Jesús tiene una connotación trascendente. Por ese hecho la genealogía de Jesús nos ayuda a ver con esperanza nuestra triste condición genealógica, digamos, de pecado, porque Jesús no estaba relacionado con esa situación por la cual Adán transmitió el pecado a todas las personas. Como tal, entonces, Jesús, como Hijo de Dios, puede transformar a los hijos de los hombres, linaje de Adán, en hijo de Dios, linaje de Jesucristo. Porque es hijo de Dios, puede entonces transformar a los hombres, linaje de Abraham, de Adán, todos nosotros, en hijo de Dios, linaje de Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dijo el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 3 y 4, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Aquí está el cambio sustancial que trae la persona del Señor Jesucristo por el hecho de ser el Hijo de Dios. Trae el privilegio de poder ser participante de la naturaleza divina. No en el sentido, absolutamente no, ¿cierto? En el sentido de llegar a ser como Dios. Somos hombres y seguiremos siendo hombres. Glorificados seguiremos siendo hombres, no Dios. Sin embargo, tenemos la participación en la naturaleza divina de la perspectiva de que somos llamados hijos de Dios por causa del Hijo de Dios, en términos singulares. Por eso es tan importante esto, es decir, cuando Lucas retrotrae la genealogía, hasta el mismo Dios está diciendo que Jesús es el Hijo de Dios, y siendo el Hijo de Dios, en consecuencia, entonces no está relacionado con la mancha, con el pecado que nos hace estar lejos de Dios, lejos de la gloria de Dios, y en consecuencia puede Él hacer la obra que Él hizo de una manera singular también en cuanto a su trascendencia y efectividad, porque el que murió en la cruz fue Jesús, el Hijo de Dios. Ahora, pero esto, si solamente fuera el Hijo de Dios, si solamente fuera aquel sin mancha, ¿cierto?, que descendió del cielo, pero no se hubiese transformado en un hombre, ahí la importancia de la encarnación, entonces no podría haber muerto en el lugar de los hombres, no podría haberse identificado con los hombres. Por eso la segunda vinculación importante aquí en la genealogía es Adán. Cristo es real, es de carne y hueso, no es como decían los gnósticos en una de sus ramificaciones que tenían, que era el docetismo, que Jesús tenía una apariencia de cuerpo, pero no un cuerpo real. Una de las ramificaciones de la herejía gnóstica decía eso se llamaba docetismo, de doqueo, parecer. No, Jesús es real, genuinamente, fue real, genuinamente de carne y hueso. No es un burdo intento para mejorar la raza, no es el superhombre. Para mencionar solamente la idea y la ilusión que tenía Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán, ¿cierto?, del superhombre. No. Jesús es efectivamente un hombre en todo el sentido de la palabra. Dios entonces se hace hombre para unirse a nosotros y para representarnos a nosotros. Asumió, como dice alguien, lo que no era, pero sin dejar de ser lo que era, para que nosotros seamos lo que no éramos, ser hijo de Dios. Asumió lo que no era, pero sin dejar de ser lo que era, para que nosotros seamos lo que no éramos,
ser hijos de Dios. El autor de Hebreos lo dice explícitamente, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ahí está nuestra relación vital, la relación vital de Jesús, quiero decir, con Adán, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hebreos 2, 14 y 15. Allí está la síntesis de la obra perfecta del Señor Jesucristo. Pero ¿cómo empieza? Dice que Él participó de lo mismo. Por cuanto aquellos que Él venía a salvar, aquellos que venía a constituir de hijo de hombre, de los hombres en hijos de Dios, debía entonces participar de lo mismo, de la misma naturaleza que ellos participaban. Jesús añadió entonces la naturaleza humana, y esto es lo que nos hace pensar en que era un descendiente de Adán, tal cual como lo dice aquí Lucas, pero obviamente sin pecado. Todos nosotros tenemos genealogías, pero ninguna de ellas nos otorga las credenciales para ser el hijo, en términos singulares, de Dios. Es a través, quiero decir, del Hijo de Dios, del descendiente de Adán, del punto de vista humano, en el que recibimos nuestro papel en la familia de Dios. En un sentido, la única genealogía que importa, y esto hay que enfatizarlo todo lo que se pueda, la única genealogía que cuenta para nosotros es la que nos conecta con Jesús. Todas las demás no tienen ningún sentido. Porque como dije anteriormente, aunque nuestros antepasados hayan sido personas prominentes en la sociedad de su tiempo, y aunque tengan incluso reconocimiento a través del nombre, del apellido de ellos esté en alguna de las calles de nuestras ciudades, eso no tiene ninguna trascendencia. Porque finalmente todos pecaron, porque finalmente todos mueren, y porque si no está en Jesucristo no solo muere una vez, sino 2 veces. Entonces la única genealogía que importa para nosotros es estar en la de Jesús. Es decir, si Jesús está en nosotros, entonces, y nosotros vinculados a Él, entonces eso es lo que cuenta, no solo para este tiempo aquí, sino para la eternidad. Puesto que su obra hace que nuestras raíces biológicas no tengan ninguna relevancia, ninguna trascendencia, ninguna importancia real. Dios engendra a sus hijos, dijo alguien, entre judíos y gentiles, hombres y mujeres, ricos y pobres, y para poder contextualizar en el día de hoy, negros y blancos. No hay diferencia, no hay ninguna diferencia. La diferencia fundamental es que estemos en Cristo. Jesús cambia absolutamente nuestra genealogía de desesperanza en una genealogía de esperanza, de certeza, de seguridad, en una genealogía de deshonra, en una genealogía de honra. Esto es lo único que trasciende. Y por eso es que es tan importante la predicación del Evangelio de Jesucristo. Cristo, este Jesús, el que siendo hijo de Dios, no obstante, toma una naturaleza humana y en consecuencia viene a ser un descendiente del punto de vista humano de Adán, pero sin pecado, para poder insertarnos en su genealogía donde Él cambia absolutamente todas las cosas. Él es el que hace la diferencia. Debido a esta identificación de Jesús desde el punto de vista humano, no tenemos, dice el autor de Hebreos, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. En este sentido único, Jesús llega a ser el segundo Adán, para que, así como por el primero entró el pecado y la muerte a todos los hombres, por el segundo Adán, Jesucristo, venga la justificación de vida a muchos, obviamente a todos los que creen en Él. ¿Por qué Mateo entonces retrotrae su genealogía solo hasta Abraham? Porque obviamente el propósito era otro, mostrar que Jesús venía del fundador, por decirlo así, de la nación judía, y no, en este caso,
¿Por qué hasta Adán? Porque tenía que ver con nuestra vinculación, o la vinculación de Jesús, quiero decir, como hombre, donde venía a identificarse con todos los hombres para morir en el lugar de aquellos que Él vino, de aquellos que Él vino a salvar. El tercer vínculo importante que nos muestra la genealogía es Jesús como hijo de Abraham. Versículo 34, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Esta tiene una relevancia muy, muy grande. No solo para los judíos, sino también para todas las naciones. Dios escogió, dice la Biblia en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, a un hombre llamado Abraham para hacer con él un pacto. Este pacto tenía promesas de bendición personal, de bendición nacional y de bendición universal. Estas son las tres partes de la promesa que Dios hizo a Abraham. Bendición personal, nacional y universal. La bendición de extensión universal dice: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 12:3 y Génesis 22:18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Por eso decimos que es una promesa de bendición universal. Y esta obviamente es la que nos alcanza a nosotros. A esta precisamente es la que se refiere Pablo cuando dice en Gálatas 3:16, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente la cual es Cristo. A tu simiente la cual es Cristo. Pablo no puede ser más literal, más directo allí cuando dice que entonces que la promesa que Dios le hizo a Abraham, en términos de esta promesa universal, obviamente se cumplen en la persona del Señor Jesucristo. Los gentiles han sido injertados en la bendición junto a los judíos que creen en Jesús. Eso dice el capítulo 9 al capítulo 11 de Romanos, donde Pablo ya se expande se extiende en cuanto a su explicación. Cualquiera que confía en Jesús se convierte entonces en hijo de Dios. Romanos 4, 11, Gálatas 3, 26 al 29, lo dice eso. Y forma parte entonces de esta línea de la promesa, de tal manera que ya no es relevante el linaje del cual procedemos. ¿Recuerdan a Juan el Bautista cuando predicaba? Decía que ellos tenían su esperanza, los judíos, ¿en qué? En que eran hijos de Abraham, en que eran descendientes del pueblo de la promesa, en la cual Dios había hecho una promesa. Pero Juan le decía que tenían que arrepentirse y tenían que creer en el Señor Jesucristo. ¿Qué importa? No el linaje, no la procedencia, no nuestra genealogía, sino si estamos o no en Cristo. Eso sí es relevante. Eso sí es muy importante, porque si estamos en Cristo, entonces nosotros tenemos la bendición de Abraham sobre nuestra vida. La promesa se cumple perfectamente en cada uno de nosotros, independiente de la etnia o de la nación a la cual pertenecemos. Si estamos en Cristo, es suficiente, no necesitamos absolutamente nada más. Esto es maravilloso. Porque el Evangelio llegó hasta lo último de la tierra y nosotros somos parte de lo último de la tierra. Y nosotros debiésemos estar agradecidos a ese Dios maravilloso que se hizo hombre, que se identificó con nosotros como un descendiente de Adán, pero sin pecado. Debiésemos estar agradecidos constantemente de ese Señor que cumple perfectamente el pacto, digamos, de la promesa del pacto de Abraham. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Eso sí que es trascendente. Como hijo de Abraham, Jesús vino a socorrer a la descendencia de Abraham. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 16. Los que son hijos por la fe. Por eso es que el vínculo con Abraham nos hace partícipes entonces del pacto abrámico, en términos de la simiente, de la promesa de la simiente
que será bendición universal. En cuarto lugar, la cuarta afiliación es como hijo de David. Tal como el ángel Gabriel anunció a María en Nazaret respecto de Jesús, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lucas 1, 32 y 33. Noten lo que dice. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Ahí está el vínculo claramente. El trono de David, su padre. Obviamente cuando dice padre no significa que es una relación inmediata, sino que tenían la costumbre los judíos de decir así respecto a sus antepasados. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El linaje real de Jesús en su humanidad procede de ser descendiente de David, eso bien lo sabemos. El rey por antonomasia, el rey por excelencia. En Jesús se cumple la promesa hecha a David consignada en 2 Samuel capítulo 7, versículos 6 al 16, quiero decir. Aquí entonces está el énfasis en el derecho legal al trono de David que Jesús tenía. Pero una vez más, no como rey de una nación o etnia particular solamente, sino como el rey universal. Aquel que gobernará todas las naciones y cuyo reino, como dice el ángel a María, no tendrá fin. Todas estas vinculaciones, todas estas relaciones son importantísimas porque cada una de ellas hace énfasis en una u otra característica importante de la persona y la obra del Señor Jesucristo. Por el hecho de ser hijo de Dios y siempre permanecer siendo hijo de Dios, porque cuando Él se despojó a sí mismo, no se despojó de su naturaleza divina, viene a esta tierra, es el único que entonces está sin pecado, el único que trae la imagen impecable de Dios a esta tierra y el único entonces el que puede restaurar la imagen de Dios en el hombre por causa del pecado de Adán. Pero necesitaba ser hijo de Adán también para que pueda identificarse con el hombre a quien viene a salvar. Al mismo tiempo, necesitaba ser hijo de Abraham porque en Abraham se cumplía la promesa de bendición, de salvación para todos aquellos que en él creyeran de todas partes del mundo. Y también necesitaba ser el hijo de David porque esto lo identificaba plenamente como una persona que tenía derecho legal a gobernar en el trono de David. Pero no solo, como dijimos, a Israel, sino a todas las naciones. Ahora, yo quisiera llevarles a Apocalipsis, quiero decir, capítulo 5, donde Juan contempla esta visión. Y noten cómo ustedes van a ir viendo en lo que relata Juan en esta visión celestial, cómo el Señor Jesucristo, aquí se sintetizan estas 4 filiaciones, aunque no explícitamente en todos, pero implícitamente están estas 4 filiaciones en una manera especial. Juan es llevado al cielo en el capítulo 4, versículo 1, en visión, y vi, dice, después en el capítulo 5, versículo 1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. La vinculación con David. La raíz de David. Es interesante que aquí el Señor Jesucristo es puesto como la raíz de David y no como, vamos a decir, como el retoño de David, ¿verdad? Como tendría que ser si es el padre de David. Pero aquí aparece Jesús como la raíz de David porque al mismo tiempo es el Dios Todopoderoso, el que dio origen a David, el que creó a David. Pero aquí está la vinculación con David. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos
y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Dice en el versículo 8 que todos se postraron delante del Cordero. Esto es adoración. ¿Adoración de qué tipo? Adoración universal. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre, la filiación con Adán, carne y sangre, humanidad. Y con tu sangre, en este sentido, como representante de la obra de Cristo en la cruz, nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, sin distinción racial. Allí está la vinculación con Adán, y también cuando dice: nos ha redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, está hablando de la bendición universal en la simiente de Abraham. Implícitamente está eso allí, no en forma explícita, pero sí implícitamente. ¿Por qué? Porque en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. El Cordero, como inmolado que está en pie, recibe adoración universal, porque Él fue inmolado y con su sangre nos redimió para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, como la simiente de Abraham. Y delante de Él, de este Cordero como inmolado, todos se postran en adoración como digno hijo de Dios. ¿Por qué? Porque a ningún otro ser humano se le permite en la Biblia ser adorado. Y el versículo 13 dice: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, obviamente, al Hijo de Dios, que con su naturaleza humana, añadida, sumada a su naturaleza divina, está en la presencia de Dios, reinando con poder y autoridad. Y todos, un día, como dice Pablo, doblarán sus rodillas delante de Él y confesarán que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Aquí están las 4 filiaciones que en definitiva sintetizan otra vez lo que es la persona del Señor Jesucristo y sintetizan lo que es la obra y el alcance de la obra del Señor Jesucristo. Y esto es lo más extraordinario, hermanos. ¿Cómo puede ocurrir una situación de esa naturaleza? Simplemente es imposible si Él no fuera el Hijo de Dios en términos singulares. Es imposible si Él no se hubiese hecho hombre para ser un descendiente de Adán. Es imposible si Él no hubiese venido como un descendiente de Abraham para cumplir la promesa de bendición, de salvación a todas las naciones. Y es imposible si Él no hubiese venido como el Hijo de David para tomar el reino que legítimamente, legalmente le corresponde como Rey de Reyes y Señor de Señores. En conclusión, alguien dijo: solo Cristo te puede llevar a la fuente originaria de bendición, paz, prosperidad y salvación. Solo Cristo es el que te puede llevar a esa relación, a esa afiliación especial con Dios, permanente, eterna. Nadie de tu familia podrá salvarte, ni siquiera el más digno de entre tu familia, mirando hacia atrás. Tú tampoco podrás salvarte a ti mismo. Es imposible, todas tus obras están contaminadas con el pecado, todos tus esfuerzos,
chocarán en esa barrera infranqueable que es el pecado. Solo el Rey Jesús puede hacerte parte de su reino celestial. Solo el verdadero Abraham puede concederte las bendiciones del pacto de gracia prometidas a él y a su descendencia. Solo el verdadero Abraham, solo aquel que vino como la simiente en singular es el que puede hacer aquello. Solo el segundo Adán puede deshacer la maldición del pecado y declararte justo para siempre. La persona del Señor Jesucristo sigue siendo el centro de la Biblia, sigue siendo el centro del plan de Dios, sigue siendo la razón de ser y de existir de la obra redentora. Y en consecuencia, ese es el Señor que nosotros debemos proclamar con autoridad todo el tiempo, máxime en estas circunstancias donde la gente está tan apremiada, tan atemorizada por una serie de circunstancias en las cuales estamos viviendo. Más aún, debemos predicar con toda autoridad, con la autoridad que la Biblia nos concede, a este Señor glorioso y bendito, delante del cual un día también nosotros estaremos en ese cántico celestial diciendo: tú eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Hermanos, no hay nada más importante, no hay ninguna persona más trascendente que la persona de Jesús. Jesús cambia, como dijo el salmista, para usar una frase del salmista, cambia nuestro lamento en baile. Nuestro lamento en baile, nuestra tristeza, nuestra desesperanza la cambia en alegría y gozo perpetuo. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Solo el Señor Jesucristo es el que cambia nuestra triste genealogía en una genealogía de gloria. Solo el Señor Jesucristo. Por eso a Él debe ser la honra, la gloria y la alabanza, como vemos aquí en Apocalipsis capítulo 5. Por eso Lucas coloca la genealogía allí para mostrar la trascendencia del Señor Jesucristo en cuanto a cambiar absolutamente una triste genealogía en una genealogía de gozo eterno. Es Jesús el que hace la diferencia. Solo Jesús es el que cambia todas las cosas. Vamos a orar. Padre, una vez más te damos gracias a ti, Señor. Tu palabra es maravillosa porque revela a la persona más gloriosa que existe, la persona de tu Hijo, en el cual tú te complaces. La persona de tu Hijo, el cual cumple perfectamente tu justicia. La persona de tu Hijo, la cual se identifica con nosotros al venir a tomar nuestra naturaleza humana, pero sin pecado. Solo es la persona de tu Hijo la que viene a esta tierra y va a la cruz y toma nuestras culpas y paga con su sangre preciosa el perdón de nuestros pecados y nos justifica delante de ti, Padre. Solo es la persona de tu Hijo la que cambia nuestra triste genealogía, Señor, de muerte y de pecado en una genealogía gloriosa de salvación y de vida eterna. Por eso te alabamos a ti. Por eso, Señor, nosotros desde ya debemos empezar a acostumbrarnos a poder honrar a Cristo aquí, porque lo honraremos eternamente también cuando estemos en tu presencia sin relación con el pecado. Bendice a cada uno de mis hermanos. Llénanos de esa gracia tuya para disfrutar de nuestra relación con el Señor Jesucristo, a quien damos las gracias y la gloria y la honra en esta hora. Amén.